Jugar al fútbol con una bomba activada, no poder defenderse de un pollo con un cuchillo o morir a manos de una salchicha. Suenan a situaciones dignas del premio Darwin. Así que aquí vamos con algunas de las formas más vergonzosamente estúpidas en que la gente ha muerto. En 1999, unos operarios de mantenimiento de Londres encontraron a un hombre muerto en circunstancias misteriosas, tendido junto a las vías del tren. Curiosamente, las únicas lesiones en su cuerpo eran quemaduras leves. Así que, ¿cómo murió? La verdad no se descubrió hasta la autopsia, que reveló una pequeña y precisa marca de quemadura en la punta de sus, partes inferiores. A partir de ahí se pudo reconstruir toda la vergonzosa historia. Este despistado amigo estaba de fiesta bebiendo mucho, cuando sintió la necesidad de orinar. Sin pensarlo, se bajó la cremallera y orinó sobre una vía férrea que creía fuera de servicio, pero resultó estar en funcionamiento. Una descarga de 600 voltios recorrió el chorro de orina hasta sus testículos, provocándole una fuerte y fatal descarga eléctrica. Esta debe ser una de las peores formas de morir, no por el dolor, sino por la vergüenza. Conducir distraído siempre es un riesgo, y para una mujer de Colorado en 1996, su distracción fue retocarse el maquillaje en el espejo retrovisor. Pero un vehículo que apareció de repente la obligó a frenar tan bruscamente que el pintalabios que se había aplicado salió volando de su mano directo a su boca. El pintalabios letal se alojó en su tráquea y murió asfixiada antes de que alguien pudiera pedir ayuda. Bueno, dicen que la belleza duele o algo así. ¿Quizás la belleza también sea la muerte? No lo sé, le preguntaría a mi vecina gótica. Oye, si tienes alguna anécdota sobre el premio Darwin, envíanos un correo electrónico a stories@vmaze.com para tener la oportunidad de aparecer en un próximo episodio. Ahora sí, volvamos al asunto. En todo el mundo las langostas fritas son un manjar, pero fueron las responsables de la muerte de un agricultor en 2008. A estos bichos también se les conoce como langostas del cielo, probablemente porque suena ligeramente más apetitoso que langosta. Y en febrero de ese año, los Emiratos Árabes Unidos se vieron invadidos por enjambres, los peores en 50 años. Los enjambres eran tan devastadores que los cultivos del país empezaron a correr peligro, así que un agricultor decidió contraatacar. ¿Las langostas se estaban comiendo sus cultivos? Pues él se las comería a ellas. Hay una lógica cuestionable en esto, pero este heroico cosechador comió y comió y comió, hasta que empezó a sentirse mal. Podrías atribuirlo al hecho de que acababa de atiborrarse de insectos, pero en realidad, además de una buena cantidad de proteínas, este granjero también había ingerido una dosis totalmente tóxica de insecticida. Como las langostas habían estado devastando sus campos, que habían sido rociados con el producto, al comerse las langostas también había consumido el veneno. A las pocas horas de su atracón de insectos, el granjero quedó ciego y paralizado, y poco después murió. ¿De verdad habría sido tan difícil simplemente comerse una hamburguesa con queso? Muerte por salchicha. Eso es algo que no se oye todos los días, pero estás a punto de oírlo. En una tienda de conveniencia en Missouri, una empleada le dijo a un cliente ruidoso y problemático que si no se iba, llamaría a la policía. Su respuesta: salir corriendo con una salchicha robada en la mano. La policía llegó pronto al lugar y no tuvo que buscar mucho para encontrar a este delincuente, ya que estaba tirado en la acera a pocos metros de las puertas, muerto asfixiado con la salchicha que aún tenía atascada en la garganta. En 1997, un grupo de compañeros de trabajo en Holanda viajaban en un autobús turístico, y algunos de los más atrevidos sacaron la cabeza por las ventanas para disfrutar del aire. El conductor les repitió varias veces que no lo hicieran, pero no hicieron caso, y tuvieron que pagar las consecuencias. Uno pensaría que se daría cuenta de un obstáculo importante acercándose, pero dos hombres estaban asomados cuando el autobús entró en un túnel, y para entonces ya era demasiado tarde. Los dos hombres no fueron decapitados, pero sufrieron un traumatismo cráneoencefálico grave y fracturas de cuello que les causaron la muerte instantánea. ¿Qué forma de arruinar una excursión, chicos? El humano más rápido puede correr a más de 43 km por hora, pero eso solo después de acelerar durante la carrera. En 2004, un adolescente holandés pensó que podía superarlo y alcanzar esa velocidad de inmediato. Para impresionar a sus amigos, puso el control de velocidad a 32 km por hora y les dijo que iba a saltar y correr junto a él antes de volver a subir y arrancar. Pero sus amigos, conmocionados, solo pudieron observar cómo salía del vehículo en marcha y se golpeaba la cabeza contra el asfalto. Murió al día siguiente. Sin duda, una idea catastróficamente estúpida.
Si alguna vez te han dicho que hablas demasiado, no te preocupes. No tienes nada que envidiarle al hombre que, gracias a sus propias palabras, terminó en la horca. En 1825, un grupo de disidentes políticos se rebeló contra el Imperio ruso, pero su revolución no tuvo mucho éxito, y como resultado muchos de ellos fueron arrestados y ejecutados, incluido Kondraty Ryleyev. Kondraty estaba a punto de ser ahorcado, pero por pura suerte cuando se abrió la puertecilla de abajo y cayó, la cuerda se rompió. Se creía que había sido una intervención divina, así que Kondraty fue liberado, y aún así Kondraty no pudo contenerse. Al marcharse, exclamó: «En Rusia ni siquiera saben hacer bien las cuerdas». Oh, amigo, ¿era tan difícil quedarse callado? Kondraty fue un hombre libre durante todo un día antes de que, según se cuenta, el zar se enterara del insulto, rompiera el indulto y lo enviara a la horca otra vez, y esta vez se aseguró de que fuera de verdad. Parece que después de todo, Rusia sí sabe hacer bien las cuerdas. Las cataratas Victoria deberían llamarse cataratas Michael en honor a esta muerte totalmente evitable. Resulta que Michael, de 50 años, era un hombre inteligente. No solo era director de una universidad, sino también un respetado profesor de geografía en congresos. Por eso debería haber sabido que las cascadas gigantes son peligrosas. Durante un viaje a las cataratas Victoria entre Zimbabue y Zambia, en África, estaba feliz tomando fotos de su novia cuando se le cayeron las gafas por el borde. Pensando que no podría disfrutar de la vista de las gloriosas cataratas Victoria sin ellas, intentó descender por la ladera del desfiladero de 79 metros para recuperarlas. Pero como es de imaginar, la ladera de una cascada es extremadamente resbaladiza. A mitad del camino, Michael resbaló y cayó 40 metros muriendo en el acto. En el verano de 2011, Philip A. Contos, de 55 años, participó en una protesta contra la obligatoriedad del casco para motociclistas en el estado de Nueva York, e irónicamente se convertiría en el símbolo de la importancia de usar casco. Alrededor de 550 motociclistas circularon juntos sin casco en una muestra de solidaridad contra la ley de seguridad. Durante la manifestación, la Harley Davidson de 1983 de Contos derrapó al frenar bruscamente y salió despedido por encima del manubrio. Se golpeó la cabeza contra el pavimento y fue declarado muerto en el hospital. El médico forense que certificó su muerte afirmó que sin duda habría sobrevivido al accidente si hubiera llevado casco. Avate, la organización que patrocinó la marcha, mantuvo su postura de que los motociclistas deberían tener la opción de usar casco o no. ¡Qué ironía! Gary Bunning, de Carolina del Norte, estaba en casa de un amigo cuando vio un misterioso frasco con un líquido de aspecto apetitoso. Suponiendo que era alcohol y sin molestarse en comprobarlo, abrió el frasco y empezó a beber. Pero pronto descubrió que no era alcohol, sino gasolina. El impacto de beber gasolina fue demasiado para Gary, así que la escupió y trató de calmarse con un cigarrillo. En cuanto lo encendió, se prendió fuego y murió al día siguiente a causa de quemaduras. Más adelante veremos más casos de personas que murieron por estupidez relacionada con el alcohol, lo que, aunque parezca increíble, provocó muertes aún más estúpidas. Un abogado defensor hizo todo por su cliente en un incidente judicial absolutamente insólito y le costó caro. En un tribunal de Ohio en julio de 1871, el abogado Clement Vallandigham argumentó que su cliente Thomas McKeehan era inocente. McKeehan estaba acusado de matar a un hombre llamado Tom Myers durante una pelea en un bar, pero Vallandigham sostenía que Myers se había suicidado accidentalmente con su propia pistola. Para probarlo, el abogado usó una pistola descargada para demostrar al jurado cómo Myers pudo haberlo hecho. La noche anterior, el abogado había colocado una pistola cargada junto a la descargada sobre una mesa en su hotel. Mientras demostraba a sus colegas abogados cómo Myers pudo haberse disparado, Vallandigham tomó la pistola cargada de la mesa y también se disparó en el abdomen. ¿De verdad? Resultó herido de muerte, pero su demostración aparentemente funcionó, y McKeehan fue absuelto, porque después de todo, había demostrado que era posible que Tom Myers se hubiera disparado accidentalmente. Desafortunadamente, solo 4 años después de su absolución, McKeehan murió en un tiroteo en un salón, muy parecido al que Vallandigham había logrado que lo absolvieran, así que se podría decir que su sacrificio fue en vano. Algunas personas hacen lo imposible por impresionar a sus amigos, lo cual puede salir explosivamente mal. En 2017, Alexander Sasha Chechik, de Rusia, sacó el pasador de una granada de mano mientras estaba en su carro y compartió fotos de sí mismo sosteniéndola con su novia, probablemente para demostrar su valentía. Desafortunadamente, a pesar de sus aparentes planes, el tipo no logró volver a colocar el pasador. El pasador es, por supuesto, solo el mecanismo de seguridad. En realidad es la palanca lateral la que inicia la explosión programada de la granada al soltarla.
Sin embargo, no vale la pena arriesgarse quitando el pasador, como queda claro en el hecho de que este tipo soltó accidentalmente la palanca y voló por los aires. Y en un posible colmo de la estupidez humana, la policía, al ser interrogada sobre el incidente, reveló que creían que este idiota pensaba que no explotaría mientras no la lanzara. En 2017, dos pilotos de la Armada de Estados Unidos se dejaron llevar demasiado cuando decidieron ignorar por completo las normas de seguridad para realizar acrobacias temerarias en su avión. Alcanzando velocidades asombrosas mientras volaban a 64 metros, tan solo unos 91 metros por debajo de su altitud mínima permitida, era inevitable que las cosas se torcieran mientras intercambiaban los controles. Descendiendo demasiado bajo y lento, uno de los pilotos cedió los controles a su copiloto, pero ya era demasiado tarde. El T-45C Goshawk se estrelló antes de que pudieran eyectarse a salvo. Irónicamente, estos aviadores aventureros regresaban de un evento naval de una semana de duración, que incluía un entrenamiento de conciencia situacional a baja altitud. Esto no lo podrías inventar. El instructor, el teniente Birch, solía decir: hay pilotos viejos y hay pilotos audaces. Se le olvidó mencionar que también hay pilotos increíblemente estúpidos. Aunque los caracoles son un manjar común en todo el mundo, hay una razón por la que no se suelen ver babosas en los menús. Un jugador de rugby llamado Sam de Sydney, Australia, estaba en una fiesta en 2010, cuando una babosa se arrastró por la mesa. Sus amigos lo retaron a comérsela y lo hizo, pero poco después se hizo evidente que Sam había contraído un gusano pulmonar de rata, un parásito transmitido por roedores y al parecer también por babosas. Entonces, en un giro trágico e inusual, el parásito infectó el cerebro de Sam, dejándolo en coma y paralizado. 8 años después, murió como consecuencia de esta broma que salió mal. No creo que tenga que decírselos, amigos, pero, en serio, no coman babosas. De todos los alimentos peligrosos del mundo, estoy seguro de que la mayoría de la gente pondría la tostada bastante abajo en esta lista. Sin embargo, un simple pan tostado causó la muerte de un hombre británico en 2012. El desafortunado hombre en cuestión tenía una larga lista de dolencias, incluyendo insuficiencia renal y una enfermedad rara llamada cistinosis, que le causó ceguera. Recientemente había sido hospitalizado por retraso en el reflejo de deglución, lo que significa que una persona no puede tragar automáticamente y corre el riesgo de atragantarse gravemente. Como resultado, mientras se recuperaba en el hospital, Martin siguió una estricta dieta de alimentos blandos, compuesta de cosas como yogur y puré de verduras, pero muy pronto se cansó de esta forma de comer. A pesar del letrero de alimentos blandos sobre su cabeza, comenzó a quejarse a las enfermeras e insistió en que le dieran tostadas. Al principio las enfermeras se mantuvieron firmes, pero después de que Martin la molestara tanto, finalmente cedieron y le sirvieron tostadas. Durante 5 días esta nueva adición a su dieta pareció transcurrir sin problemas, hasta que el 6º día, cuando Martin se comió una tostada sin supervisión y un trozo de pan se le atascó en las vías respiratorias. Pero cuando llegaron los paramédicos a salvarlo, ya había dejado de respirar y falleció trágicamente. ¿Tostadas como última comida? Yo al menos habría terminado por todo lo alto con unos bocadillos de langosta. Thomas May era un poeta inglés, al que le encantaba comer casi tanto como la poesía. Como resultado, el viejo Tommy engordó bastante, tanto que empezó a sujetarse la barbilla con tiras de tela. Pero además de comer, a Thomas también le gustaba beber, y una noche se emborrachó tanto que olvidó quitarse las tiras de tela antes de acostarse y accidentalmente se estranguló mientras dormía. Una muerte digna para un hombre igualmente digno. La desesperación puede llevarnos a todos a hacer tonterías, aunque no puedo decir que yo me haya volado a mí mismo. Giancarlo Borramti era un comerciante de Milán harto de los ladrones que entraban en su tienda. Tras el 10º robo decidió tomar cartas en el asunto y montó un sistema de seguridad único, una bomba improvisada en la puerta. De hecho, este sistema fue tan efectivo que Giancarlo demostró su eficacia cuando un día de 1992 olvidó desactivarlo y se voló en pedazos. Me parece que tiene un 100% de efectividad. Hay maneras inteligentes de ahorrar dinero, maneras tontas de ahorrar dinero, y luego está este tipo. El señor Yang estaba de visita en el zoológico Ningbo Younger en China con su familia cuando se dio cuenta de que no podía pagar los $20 de entrada. En lugar de resignarse y reunirse con su familia en casa, decidió colarse. Dio media vuelta y escaló 2 muros de 3 metros, y luego otra cerca de alambre de púas para entrar.
Si el señor Yang hubiera sido un genio, tal vez se habría dado cuenta de que la razón por la que había tantas cercas era porque la parte del zoológico a la que se había colado era el recinto de los tigres. Inmediatamente un trío de tigres saltó sobre él de forma aterradora y lo despedazó rápidamente. Supongo que el precio de su vida valía menos que esos $20 de entrada. A menos que lleves a E.T. en la cesta, probablemente no deberías andar en bicicleta por la pista de un aeropuerto. Este consejo nunca llegó al ciclista brasileño Marcelo, que cruzaba un aeródromo cerca de Sao Paulo escuchando su Walkman. Sí, era 1997, pero eso no es excusa. El joven de 25 años no tenía ni idea de lo que pasaba cuando chocó con la hélice de un avión que aterrizaba, destrozando las palas y dañando el ala en el proceso. Normalmente diría, usen casco amigos, pero en este caso, no estoy seguro de que hubiera servido para algo. Claustrofóbicos, no miren lo que viene a continuación. Un hombre había estado bebiendo con algunos compañeros de trabajo y decidió que en lugar de gastar $10 en un taxi, dormiría la borrachera en el maletero de su auto. Probablemente intentaba evitar que lo pillaran durmiendo allí para evitar problemas con la policía, pero la decisión le costaría mucho más caro que una simple multa. Mientras estaba acurrucado en el maletero, sus llaves que tenían un mecanismo automático para abrir la cerradura se le cayeron. Estaba atrapado. Intentó desesperado salir a la fuerza, pero fue en vano, y cuando la policía finalmente abrió el maletero 14 horas después, había muerto por asfixia. Resulta que el aire fresco se acaba muy rápido cuando estás encerrado en el maletero. ¿Quién lo hubiera imaginado? Desafortunadamente, este hombre no sería la única víctima en quedar atrapado, así que no se pierdan el final aún más extremo de otro hombre atrapado en un carro. Todos hemos oído historias de idiotas jugando a la ruleta rusa, pero esta podría superarlas a todas. En 1999, Camboya estaba plagada de todo tipo de armas abandonadas tras décadas de conflicto armado. En un lugar llamado Svay Rieng, 3 amigos pasaron la noche bebiendo. Varias horas después, uno de ellos sacó una mina antitanque sin explotar de 25 años de antigüedad que había encontrado en su patio trasero. La arrojó debajo de la mesa y los 3 hombres borrachos empezaron a turnarse para beber y luego pisar la mina. Los demás aldeanos huyeron aterrorizados. Minutos después, se produjo una enorme explosión que acabó con la vida de los 3. Personalmente creo que la genética se benefició de esta anécdota, ¿no crees? Esta próxima ganadora del premio Darwin llevó el reto ¿Qué haría Jesús? A un nivel nuevo y fatal. Resulta que la Cuaresma, el periodo previo a la Pascua, simboliza a Jesús vagando por el desierto durante 40 días y 40 noches sin comida ni agua. Por ello, mucha gente renuncia a cosas como el chocolate o a enviar mensajes a sus exparejas durante la Cuaresma. Rosalind Gilbert, de 34 años, decidió llevar este periodo de abstinencia un paso más allá, imitando exactamente a Jesús. Dejó de comer por completo. Además, optó por beber muy poca agua durante todo el proceso. Estoy seguro de que no necesito decirles que pasar 40 días sin comida ni hidratación adecuada es un billete de ida a las puertas del cielo. Se cree que el cuerpo humano en algunos casos puede sobrevivir 2 o 3 meses sin comida, pero si además se empieza a afectar la ingesta de agua, ese tiempo de supervivencia esperando se reduce a cuestión de semanas, si no días. Pronto, con el cuerpo privado de la energía e hidratación que necesita para funcionar correctamente, los órganos comienzan a fallar rápidamente. Rosalina llegó a sobrevivir 23 días solo con agua y la palabra de Dios antes de morir de inanición. Esta historia me acaba de confirmar que si necesito unas papas fritas con eso, de hecho, que sean grandes. Sí, también con salsa de queso. 2 compañeros aburridos en una fábrica de aluminio rumana decidieron divertirse con una manguera de aire que normalmente se usa para maquinaria industrial. Cuando se cansaron de soplarse el polvo de la ropa, subieron la apuesta y decidieron desnudarse por completo. La cosa se les fue de las manos cuando uno de ellos decidió ver qué pasaba al inyectarse 6 bares de presión atmosférica en el trasero. Para que se hagan una idea, eso es más del doble de la presión a la que normalmente se inflan los neumáticos. No sé qué pensaba el tipo que iba a pasar al inyectarse tanta presión en el trasero. Pero no solo infringió las normas laborales, sino que también se perforó el intestino y murió en minutos por una hemorragia interna grave. No hay nada peor que un día de playa con mal tiempo. Bueno, en realidad hay algo peor: quedar enterrado vivo en la arena. Desafortunadamente para Daniel Jones, de 1997, le sucedió ambas cosas. Mientras estaba de vacaciones con su novia en Outer Banks, Carolina del Norte, Daniel se vio afectado por los fuertes vientos en la playa. Decidió cavar un hoyo en la arena, aparentemente para broncearse a salvo de la intemperie. Lógica impecable, ¿verdad? Pues no tanto.
Resulta que cavar un hoyo de 2.4 metros de profundidad a solo 7.6 metros de la línea de marea alta era una receta para el desastre. Efectivamente, una vez cavado el hoyo y colocado su silla de playa en el fondo, de verdad el agua del mar comenzó a filtrarse a través de la arena. En segundos el hoyo cedió, y Daniel quedó completamente sepultado por la arena. Los rescatistas y otros bañistas tardaron 1 hora en desenterrarlo, pero a pesar de sus esfuerzos, cuando lo lograron, había muerto asfixiado. Lección aprendida: amigos, tomen el sol por encima del nivel del mar. En 1996, Mark Gleason hizo un último intento desesperado por silenciar sus ronquidos para que su novia pudiera dormir. Los médicos le habían dicho que sus ronquidos causados por problemas de sinusitis derivados de un accidente eran incurables, pero la pareja escocesa estaba decidida a controlarlos. Tras tomar unas pastillas para dormir y beber vino, Gleason se metió tampones en las fosas nasales. Quedó dormido en el sofá de su novia y a la mañana siguiente ella lo encontró sin vida. Gleason murió asfixiado por los tampones y las pastillas para dormir, que agravaron sus dificultades respiratorias. El tipo literalmente roncó hasta morir. Walter Halas de Leeds, Inglaterra, le tenía miedo al dentista desde siempre, tanto que cuando le dio un fuerte dolor de muelas, estaba demasiado aterrorizado para ir a atenderse. ¿Su solución? Pedirle a un amigo que le sacara la muela de un puñetazo. La sabiduría humana nunca deja de asombrarme. Por desgracia, su amigo claramente tenía algo de ira reprimida, porque el puñetazo fue tan fuerte que derribó a Walter, y al caer se fracturó el cráneo contra el suelo del cemento. 6 días después, Walter murió en el hospital a causa de una hemorragia cerebral. Todo por evitar unos comentarios pasivo-agresivos sobre no usar suficiente hilo dental. Bañarse puede ser arriesgado, desde resbalarse en la ducha hasta ahogarse en la bañera o morir de un shock. Al menos así fue como Patrick Burke encontró la muerte en 1903. Falleció en el hospital no por una infección bacteriana ni por una cirugía fallida, sino porque le habían dado su primer baño en años. En el informe de la autopsia, la muerte de Patrick se atribuye a lesiones sufridas al frotarse, un resfriado contraído estando mojado y el shock de estar limpio, lo cual es una forma amable de decir que el tipo estaba inmundo. La próxima vez que pienses en hacer alguna reforma en casa, recuerda la historia de Hans Pender. En 1985, este austriaco de 50 años decidió que su casa en Salzburgo necesitaba una renovación, así que se puso manos a la obra para empapelarla. Pero pronto descubrió por qué la gente suele llamar a profesionales para este tipo de trabajos, cuando quedó atrapado en un rollo de papel pintado de tela de 24 metros. Cuando su familia regresó a casa, Hans estaba completamente envuelto en el pegajoso papel y había muerto asfixiado. Si eso no es señal para pintar las paredes, no sé qué lo será. Algunos inventores dedican su vida a sus proyectos, y el siguiente literalmente dio su vida en nombre del avance tecnológico, aunque no intencionalmente. Francis Bacon fue un filósofo inglés que vivió durante los siglos XVI y XVII, cuando los alimentos se conservaban principalmente mediante métodos como el secado, la salazón o el ahumado. Pero una noche de nieve, Francis miró por la ventana de su habitación y se preguntó si el hielo podría ser otra forma de conservar los alimentos. Francis se guiaba por el método científico, también conocido como método filosófico, para adquirir conocimiento mediante la observación y la experimentación. Ya lo sé. ¿Quién adquiere conocimiento? Vaya. En fin, esto significaba que no bastaba formular una hipótesis. Nuestro protagonista tenía que demostrarlo. Durante una tormenta de nieve, Francis salió, sacó un pollo, lo hizo matar y destripar y luego lo rellenó de nieve para ver si el hielo lo conservaba. El pollo probablemente se mantuvo relativamente fresco, pero lamentablemente este método no preservó a Francis, ya que este estudio en medio de la fría tormenta de nieve le provocó una neumonía fatal y murió poco después. No se puede negar que Francis era un hombre entregado a su oficio, y gracias a su sacrificio hoy tenemos refrigeradores. Así que, aunque sigue siendo una forma bastante tonta de morir, cada vez que me sirva un pepinillo fresco y frío, le enviaré uno al mismísimo señor Bacon en el cielo. En el tenebroso mundo del vudú en Haití, el curandero Jacques Savage se ganaba la vida vendiendo un producto único: balas mágicas, que según anunciaba siempre daban en el blanco. Pero el problema de hacer una afirmación así es que si las balas no daban en el blanco como prometía, tenía que dar explicaciones. Y en 1992, esa respuesta llegó en forma de un cliente furioso, cuya víctima había sobrevivido. El cliente enfurecido disparó a Savage con otra de sus propias balas mágicas y esta vez la bala dio en el blanco.
Es bastante duro morir con tu propia creación, pero supongo que eso es lo que pasa cuando vendes instrumentos de muerte a gente loca. Ojalá Savage también hubiera vendido chalecos mágicos. Un juego de búsqueda de tesoros se tornó mortal en 2017, cuando un geocache provocó una repentina inundación. Descrito como la mayor búsqueda de tesoros del mundo, el geocaching consiste en que personas siguen pistas basadas en coordenadas GPS para encontrar pequeñas cajas de tesoros, escondidas como geocaches escondidas en el área. Suena a diversión inofensiva hasta que alguien decide adentrarse en un cauce inundado en busca de baratijas. Cuando los meteorólogos advirtieron a la República Checa sobre la inminente tormenta, la mayoría de la gente prestó atención, pero no este grupo de geocachers, que pensó que sería el momento perfecto para entrar en un túnel subterráneo de la red de agua. Efectivamente, fuertes lluvias azotaron la ciudad por la tarde, causando inundaciones en todo el país, incluso en las alcantarillas, que se desbordaron y arrastraron a los geocachers hasta el río Butalba. Aunque 2 miembros del grupo sobrevivieron, otros 2 fueron arrastrados y se ahogaron. Teniendo en cuenta que los geocaches ni siquiera son tesoros reales, sino simples cuadernos de registro donde escribir tu nombre para demostrar que los encontraste, no diría que valió la pena. ¿Sabes que nunca se debe dejar a bebés ni perros en vehículos cerrados con llave? Pues esto aplica también para tus amigos. Cuando Andrew, un británico de vacaciones en Marbella, España, salió de fiesta, su misión era emborracharse mucho. Después de que él y sus amigos volvieran al hotel de madrugada, Andrew estaba tan borracho que su amigo tomó la inusual decisión de dejarlo en el carro para que se le pasara la borrachera. Pero lo que el amigo no sabía era que ese mes iba a ser uno de los más calurosos de Marbella. Las temperaturas sobrevivieron rápidamente a más de 27 grados, y encerrados sin ventilación, el sol que entraba por las ventanillas había elevado la temperatura hasta los 49 grados. Todo esto mientras Andrew estaba completamente inconsciente por su consumo excesivo de alcohol. Lamentablemente, cuando encontraron a Andrew por la tarde, había muerto de un golpe de calor y una intoxicación etílica aguda. No entiendo por qué pensaron que dejar a su amigo borracho encerrado en un país caluroso sería lo más responsable, pero consideren esto un aviso. Si tu amigo está demasiado borracho, mejor cómprale unas patatas fritas. En 2004, Richard, un hombre de 61 años, intentaba quemar restos de poda en el patio trasero de su casa cuando tuvo una idea descabellada. Pensó que el mejor material para encender fuego no era la yesca ni el papel, sino el disolvente de pintura. El disolvente es tan inflamable que incluso sus vapores son peligrosos. Y efectivamente, el vapor del recipiente que sostenía se incendió, provocando una enorme explosión. Richard quedó envuelto en llamas, sufrió quemaduras de 3er grado y posteriormente falleció en el hospital. ¿Quién iba a imaginar que la jardinería podía ser tan peligrosa? Un día de 2008, un joven de Florida llamado Cameron Beverly disfrutaba de un paseo en un carrito de compras enganchado al parachoques de un auto. Al pasar por un bache, el joven salió disparado 8 metros y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Falleció poco después. Los padres de Beverly se convirtieron en fervientes defensores de la lucha contra el surf en auto, una moda increíblemente estúpida que consiste en viajar en el exterior de un vehículo en movimiento, ya sea agarrándose a la carrocería o sobre un objeto arrastrado por el vehículo. Al parecer, cada vez más adolescentes y jóvenes adultos necesitan ver ejemplos de tragedias para evitar comportamientos peligrosos al volante que podrían costarles la vida. Seguro que todos tenemos al menos una caja llena de recuerdos que nunca miramos, olvidada en algún rincón de casa. Pero Eleanor Barry, de 70 años, llevó esto a otro nivel. Su casa en Long Island estaba repleta desde el suelo hasta el techo de torres de libros, periódicos y álbumes de recortes. Si hubiera vivido en la década del 2000, sin duda habría aparecido en el programa Acumuladores Compulsivos. Pero un día de diciembre de 1977, los vecinos se dieron cuenta de que no habían visto a Eleanor durante varias semanas, así que la policía acudió al lugar. Para entrar por la puerta principal tuvieron que usar un hacha para derribarla, ya que la entrada estaba bloqueada por algunas torres de la colección de Eleanor que se habían derrumbado. Tras abrirse paso con dificultad, la encontraron tendida bajo una pila de libros, periódicos y recortes de prensa, que se habían derrumbado sobre ella en su dormitorio. Resulta que el peso de los papeles había ahogado sus gritos de auxilio, así que de no ser por la preocupación de sus vecinos, no la habrían encontrado a tiempo. La rescataron con vida del montón, pero murió poco después a causa de sus heridas. Un poco trágico, pero al menos no la dejaron allí para que se convirtiera en parte de su colección de antigüedades, ¿no? Kelita Hicks conducía su Monte Carlo T-Top de 1986 por una oscura carretera de Kentucky a las 3 de la madrugada en agosto de 2010.
Iba acompañada de Thomas May y decidieron cambiar de asiento, aunque aparentemente no vieron la necesidad de detenerse. Mientras Hicks intentaba salir por la ventanilla, pasar por encima del techo del T-Top y sentarse en el asiento del pasajero, su pie golpeó el volante, provocando que el vehículo se desviara hacia la izquierda. May agarró el volante y lo giró bruscamente hacia la derecha. El desvío hizo que Hicks saliera despedida por el techo. Se golpeó la cabeza contra la barandilla al caer sobre el pavimento. Hicks fue trasladada en helicóptero al centro médico de la Universidad de Kentucky y falleció durante la cirugía. Bueno, algunos accidentes requieren medidas preventivas para el futuro, pero creo que es imposible prepararse para una decisión tan estúpida. En Washington, en 2010, durante la American Sprint Car Series, 2 miembros del equipo idearon una locura. Vertieron 4 galones de metanol en un barril de 55 galones, se sentaron sobre él y prendieron fuego a la boca del barril. Estos 2 genios pensaron que el barril saldría disparado por el estacionamiento como un cohete, en una especie de rodeo de fuego. Lo que en realidad habían creado era una bomba improvisada que los hizo estallar. Ambos hombres terminaron en el hospital y uno de ellos murió. Permítame reiterar, no eran cualquiera sino miembros de un equipo de carreras, que presuntamente tenían conocimientos de ingeniería mecánica. Por eso son merecedores de un premio Darwin. Porque no entiendo cómo demonios pensaron que eso era una buena idea. No estoy seguro de querer pensar en las consecuencias entre sus piernas. Justo antes de caerse por las escaleras, Samantha Taylor estaba de muy buen humor. Y con eso quiero decir que había estado bebiendo vodka mezclado con jugo de naranja y varias latas de cerveza. Esta británica de 33 años acababa de recibir esa mañana los papeles de su divorcio, finalizando así la separación de su exmarido, lo que significaba que por fin podía casarse con su nuevo novio. La feliz pareja se había mudado a una casa nueva y estaban ocupados decorándola, lo que significaba que su casa estaba llena de pinceles, escaleras y clavos sueltos. En el que debería haber sido el día más feliz de su vida, una Samantha algo ebria pisó un clavo mientras subía las escaleras de su casa y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo y perdiendo el conocimiento. A pesar de ser llevada inmediatamente al hospital, Samantha nunca despertó. La lección: si vas a celebrar cerca de una obra en construcción, mejor hazlo sobrio. Hay pocas cosas más satisfactorias que cuando los matones reciben su merecido, especialmente los grandes. El policía militar camboyano Kim Sak-horn, apodado Gran Gigante, recibió exactamente eso cuando intentó extorsionar dinero y sustancias a un traficante local. Para asustar al traficante, Kim quitó la anilla de una granada. Obviamente esta táctica funcionó y el traficante entregó la mercancía. Luego Kim guardó la granada activa en su bolsillo, olvidando volver a poner la anilla. ¿Se le pasó alguna vez a Kim por la cabeza lo estúpido que fue esto? El estafador con placa regresó a su motocicleta orgulloso de un trabajo bien hecho y subió su enorme peso al asiento de la motocicleta sentándose justo sobre la granada activa en sus pantalones, lo que provocó que se activara la palanca de encendido. La granada explotó haciendo estallar al Gran Gigante en pequeños pedazos. Suficientes historias por el día de hoy. ¿Cuál de estos premios Darwin te pareció el más digno? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.